Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro programa Inteligencia Artificial a Peras y Manzanas, que es un programa que tiene como objetivo llegar, ¿cierto?, a todas las personas de la forma más simple posible, en la voz de los expertos, con todas las temáticas que tengan que ver con inteligencia artificial, de los aspectos más tecnológicos hasta los aspectos más reglamentarios, aspectos que tengan que ver con ética, con regulaciones, etcétera, etcétera, como ya lo hemos visto en otros programas. Un aspecto que quizás que se ha hablado bastante, y siempre cuando se empieza a hablar de diferentes tipos de aplicaciones de inteligencia artificial, servicios o productos en general, empieza a salir en el vocabulario, en la jerga usual, los sistemas multimodales, ¿cierto? Tener varias posibilidades de interactuar con las máquinas, ¿cierto? Video, imágenes, texto escrito, texto hablado. Justamente una de esas posibilidades es comunicarnos con las máquinas a través del lenguaje hablado, ¿cierto? La voz. Entonces, fundamentalmente podríamos ver que parte fundamental de la interacción de los humanos con las máquinas se produce o se puede producir a través de tecnología basada en la voz, que es una perspectiva de verlo. Y la otra perspectiva, que no es menos interesante y está muy de impacto actualmente, es qué pasa si en realidad, en vez de solo pensar en el habla, en la voz, para interactuar con las máquinas, también lo pensamos desde el punto de vista: ¿qué pasaría si investigo, si determino cómo se comporta esa habla para intentar, por ejemplo, entender ciertos patrones de las personas? ¿Por qué las personas a veces a través del habla pueden exhibir ciertas patologías, o a través del habla, digamos, de alguna forma puedo identificar algún problema? Entonces tenemos la perspectiva netamente tecnológica y tenemos la perspectiva que tiene que ver bastante en realidad con la temática de salud, ¿ya? Que nos compete a nosotros. Y justamente para lo segundo, principalmente, tenemos un excelente invitado hoy día, él es el doctor Matías Zañartu. Matías tiene un doctorado en la Universidad de Purdue en Estados Unidos y actualmente dirige el Centro de Investigación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Santa María, aquí en Valparaíso, Chile, para quienes nos están escuchando fuera del país. Y lo interesante, lo que estaba hablando previamente, que justamente el invitado de hoy trabaja en tecnologías que tienen que ver con el habla, y la mayor parte de las veces justamente en tecnología, para la redundancia, que tienen que ver con cómo comprendemos las patologías, a lo mejor que tienen que ver con la voz, cómo ayudamos a las personas a mejorar todo su sistema basado en el habla, y eso obviamente lleva a aplicaciones prácticas, especialmente en el ámbito de salud. Así que le damos la bienvenida a Matías. Matías, muchas gracias por aceptar Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, John. Encantado de estar acá. Gracias a ti, Matías. Matías, lo primero, para que todos entiendan, vamos a partir de algo súper simple, porque cuando la gente en general escucha hablar de voz y hay sistemas de reconocimiento de voz, o el habla, entonces partamos más simple, porque la otra vez me decía alguien por ahí cuando conversaba que se imaginaba algo complejo, a pesar que ahora uno ve una aplicación que parece súper natural, digamos. Instala un micrófono, usa la aplicación Siri y habla. Pero ¿cuál es la complejidad o qué es la voz y por qué es tan complejo? Partamos por eso, lo más simple. Mira, el tema es fascinante, porque tiene que ver con elementos que son bien básicos, de fonética incluso. Cuando uno empieza a hablar de estos temas... Fonética de los sonidos. De fonética de los sonidos, donde entiendes las diferencias básicas del lenguaje. Por ejemplo, qué son las vocales y por qué tienes más vocales en un lenguaje, en un idioma que en otro. Entonces, y la estructura de eso es súper simple, que tiene que ver justamente con los elementos básicos de cómo genera la voz. A modo muy sencillo, ¿cierto? Tus pulmones empujan aire, tenés como en la laringe, ¿cierto? Claro. Tienes un elemento que vibra, que es parecido como pensar en un globo, ¿cierto? Que lo inflas y sueltas el aire y que y la boquilla del globo, ¿cierto? Vibra, exacto, y genera este sonido. Y la clave está arriba, en los elementos, la cavidad de aire que te queda, ¿cierto?, de ese sonido que se genera a nivel de tu laringe. En los elementos que tienes hacia arriba, donde está la lengua, hacen resonancia. Y esos resonadores dependen mucho de la posición de la lengua. Claro. Como tú mueves la lengua, van a haber elementos claves. Por lo tanto, este espacio de aire, ¿cierto?, genera resonancias que de las cuales las dos primeras resonancias, si los miras en frecuencia, las dos primeras resonancias son los elementos claves de la fonética. O sea, podéis simplificar todos los avances de lo que hay hoy día en reconocimiento automático de voz a algo muy sencillo, que es como el cruce entre la primera resonancia y la segunda resonancia. Y con eso puedes hacer un esquema donde diferencias las vocales.
y podéis ver no sé, pues en español tenemos 5 vocales, en inglés, dependiendo de qué tipo de inglés, si es americano o británico, exacto. hay 11 o 14, y que son estas vocales distintas a las A, E, I, O, U, ¿cierto? Que son como esas A, que son un poco E, o que son un poco U, y ese espacio es muy sencillo. Entonces, la gente que se acerca a esto, es fascinante pensar que uno podría ser un clasificador automático de vocales con cosas tan sencillas como identificar las 2 primeras resonancias y ponla en estas coordenadas de espacio de una frecuencia versus la otra, y tenía un clasificador. Entonces, para que se entienda, para la gente que no está en esto, cuando tú hablas de resonancia, básicamente son como los primeros sonidos, frecuencias que se emiten, en el fondo. Es la amplificación de esos sonidos. Es como pensar, si, volviendo al ejemplo del globo, tú tienes este globo que está empujando aire, estás haciendo el sonido tú con la pasar boquilla, más o menos aire. Y le ponís como un tubo por arriba, ¿cierto? Es un tubo, y ese tubo, imagínate como un tubo de papel de confort, ¿cierto? Todavía no, y lo podéis apretar. Tú podrías hacer que este globo hable y que tenga sonidos que vayan cambiando a medida que tú lo vas apretando. Entonces, la idea es más o menos la misma. Cuando tú estás moviendo tu lengua, cuando tú dices A, E, I, O, tú mantienes esencialmente como el mismo sonido acá abajo. Y la misma frecuencia. Y es la lengua la que está haciendo esos cambios de resonancia que te van a mover estas zonas que se amplifican. Cuando tú dices A, se producen 2 resonancias, típicamente en, qué sé yo, 500 y 1000 Hz, y después cambias a I o O y se mueven estas resonancias. Y esas frecuencias son las que te dan como una primera base para pensar que es el concepto de reconocer los sonidos, procesarlos, clasificarlos, es un problema de análisis acústico básico. Yo me imagino que, Matías, que los problemas ahí se empiezan a hacer más y más y más grandes cuando, primero, empiezan a haber diferencias entre una persona y otra, obviamente. Por supuesto. Después, una misma persona que avanza con el tiempo y va cambiando su anatomía, digamos. Entonces va cambiando todo, digamos. Por supuesto, a medida que, entender la posibilidad de clasificarlo como un primer acercamiento tiene como conceptos bien sencillos, pero si tú quisieras hacer como un sistema de identificación de eso, te vaya a quedar corto rápidamente, porque hay gente que efectivamente suena de manera distinta, las voces, las resonancias tuyas no son las mismas que las mías, por lo tanto, hacer algo que sea robusto tenéis que darle como grados de confianza y empieza a no funcionar. Empieza a no funcionar y empieza a no ser capaz. Por lo tanto, esto desde la época de los 80, ¿cierto? Vienen las ideas de pongámosle un modelo de lenguaje. De modo que si tú dices... Si podemos reconocer algo de eso con algún criterio básico. Adicional, es decir, si tú dijiste all, iba a decir, lo que viene es una A. Dijiste hola. Predice lo que da. Exacto. Entonces empieza a generar eso, y los primeros modelos tenían que ver mucho con el fonema anterior y tratar de vincular con la palabra anterior. Entonces, si dijiste hola, lo más probable es que después fueras a decir ¿cómo estás? Entonces, ayudaba a que pudieras mejorar. Y eso eran los primeros sistemas de reconocimiento, cuando pasó de reconocer fonemas a reconocer palabras. Palabras completas. Entonces, ahí necesitas ir aumentando la complejidad. Pero era no sé si tú te acuerdas de cómo funcionaba el cuento, pero era súper malo la capacidad de reconocimiento. Si tú pensás muy básica, en los años 2000 incluso, había que pasar horas entrenando este sistema, porque era muy individualizado y era muy sensible a los cambios. Y tú mismo, si tenías un poquito de ruido ya no funcionaba. O amaneciste un poquito resfriado. Me acuerdo perfectamente, porque había aplicaciones que venían en Windows por ahí a finales de los 80, en que tú instalabas, hacías un plugin y lo instalabas, pero tenías que tú seguir entrenando a la máquina, porque no era perfecta, digamos. O sea, era como la configuración básica. Sí, tenía una configuración básica, requería entrenamiento, pero no era un entrenamiento chico, digamos. Tenía que pasar horas. Me acuerdo que Dragon tenía una versión que lo tenías que entrenar como 1 hora, tú, bajo ciertas condiciones, y aún así el desempeño era malo. Se equivocaba muchísimo, y era gracioso casi leer las transcripciones iniciales, porque venía con una cantidad de cosas inventadas entre medio. Y claro, y hacía que fuera súper frustrante y la gente no lo adoptaba. Oye, a propósito, un ejemplo clásico de esto, lo que implica que incluso para una misma persona, que tú decías, con todo su aspecto anatómico que le puede cambiar, obviamente, de un minuto a otro. Me acuerdo de aquí se me va a caer el carnet, pero en los 80, final de los 80, había una película de ciencia ficción que se llamaba La Mosca.
Sí, claro. que actuaba el protagonista que después estuvo en Jurassic Park. Sí. El científico, ¿Cierto? Entonces, la idea de la mosca, para los que no lo saben, era un científico que está experimentando con teletransportación. Entonces, en un momento parece que empieza a probar y dentro de la cápsula se le mete una mosca. Y cuando se teletransporta al otro lado, la mosca se le fusiona, digamos, se le fusiona con el cuerpo y empieza a cambiar la voz. ¿Y por qué llega esto? Porque todo el sistema de teletransportación funcionaba con un computador que tenía un sistema de reconocimiento de voz. Entonces, en el momento cuando empieza a avanzar y él empieza a mutar, que ni siquiera él se da cuenta, le empieza a cambiar la voz, ya el computador de a bordo no le reconoce nada. Entonces, incluso la misma persona tenía problemas, siempre me acuerdo de eso. Oye, Matías, claro, porque hay un montón de variables ahí, el tipo de persona, la misma persona que cambia un poco la anatomía, entre personas también, en la velocidad, en los modos, etcétera, etcétera. Entonces, si uno suma eso, ¿cuáles son los otros problemas que justifican, por ejemplo, ahora pasamos un poco a lo más tecnológico, que en realidad el problema es tan complejo que ya no se pueden aplicar la misma estrategia que había 20, 30, 40 años atrás, digamos? Claro. ¿Qué es lo que lo hace complejo en el fondo? Lo que pasa es que hay muchos elementos que te sacan un poco de este track inicial cuando requería esos entrenamientos largos. Uno, porque era muy sensible al tono de la persona, a la estructura de resonancia de la lengua de cada individuo, por lo tanto, hacía que lo que funcionaba para una persona no iba a funcionar para el otro, por lo tanto, tener modelos universales era súper complicado y requería entrenamientos que funcionaban bien en grupos, pero individualmente seguían teniendo problemas. El tema del ruido es un cuento, ¿cierto? Si tienes un poquito de ruido, no te funcionaba, por lo tanto, imposible pensar que lo podías tener en un teléfono, en algo donde el ambiente no era adecuado. El tema de la reverberación, del efecto de la sala, digamos, también era un cuento. Tenía que estar en condiciones ideales, prácticamente. Entonces tenía que estar súper silencioso en tu pieza, encerrado con un micrófono cerca, para evitar que el efecto de la sala se sintiera. Y luego tienes toda la dificultad de las variaciones, ¿cierto?, de género, las variaciones de tu manejo del mujer, lenguaje, hombre, niño, joven, adulto. Exacto, y los temas también asociados a tu manejo del lenguaje. O sea, si era en inglés, si tú tenías un poquito de acento de algo, el acento latino en inglés, te funcionaba pésimo. Y había que generar entrenamientos dedicados. Entonces, tenía una serie de problemas que hoy en día continúan. Lo que ha pasado es que los modelos ya basados en una enorme cantidad de data han permitido que tiene la gracia de esto que la data se puede etiquetar, ¿cierto? Tú puedes, que es una de las cosas que lo más difícil es poder etiquetar data, ¿cierto? Como son palabras. Alguien puede contratar un ejército de gente también y es carísimo. Exacto, alguien que puede tipear y decir, ok, esta persona dijo eso, y tienes a millones de personas diciendo eso. Gran parte de lo que hizo fue esencialmente el acceso a esta información a través de plataformas universales como Google, ¿cierto? Que recopilaba información de voz, que te pedía acceso a eso y ocupaba tus archivos esencialmente para ser transcritos. Tus propios datos, digamos. Y alguien se dedicaba, ¿cierto?, a hacer estas transcripciones y tienes datos etiquetados. Por lo tanto, te permite crear modelos muy robustos a condiciones más globales y todo. Sin embargo, hoy en día sigue siendo un tema el cuento del ruido, el tema de la reverberación y sobre todo la falta de ciertos casos especiales. Por ejemplo, si tú estás resfriado, si tú estás con algún tema, con dificultad, con disfonía o algo así, o si tú tienes un problema de salud que tu voz... O te agarraste un virus y eso te... Exacto, si tienes una enfermedad de la voz, el tema no funciona. Si tienes condiciones ambientales que siguen siendo muy ruidosas, también sigue siendo un drama. O sea, hay problemas que todavía no se han resuelto. Lo que se ha resuelto es como el acceso universal y la falta o sea, la necesidad de hacer entrenamientos masivos. Exacto. Te voy a interrumpir un poquitito para saludar a nuestros auditores. Matías, bueno, damos la bienvenida y saludo a Hugo Céspedes, que nos está viendo desde La Serena, a Helen Genovés, que nos está viendo, hola Helen, que nos está viendo desde El Salvador, y aquí tengo otro, pero que está como anónimo, que no sé quién es, que si se puede identificar ahí, que está desde Santiago, los que están conectados en este momento. Oye, fíjate que incluso yo diría que si uno compara con lo que estaba pasando antiguamente, obviamente han habido bastante, eso es lo que vamos a hablar ahora, pero bastante avance tecnológico, pero también empieza a surgir algo que antes no se daba, porque al parecer
no solamente con tecnología de la voz, pero con muchas tecnologías en general, el tema de regulación, de los cuidados, todo, no era tanto, pero fíjate que estaba escuchando hace la semana pasada, que había generado estas aplicaciones que básicamente a partir de un par de segundos de escucharte, son capaces de reproducir tu voz, hacer una historia completa. Que hasta ahí puede tener fines bastante beneficiosos, digamos, pero alguien lo haya ocupado ahora para hacer estos scam, estos engaños de llamadas telefónicas. Sí. Se escuchan un par de segundos a tu niño chico y después te llaman para pedirte dinero con la voz de tu niño chico o no sé quién, una tía, la mamá, digamos, oye, aquí tuve un accidente, que estas típicas como pitanzas que pasan. Digamos. Entonces, igual ahora hemos llegado a ese punto donde hay que preocuparse de lo tecnológico y además los regulatorios, ¿cierto? Sí. Había escuchado también que se estaban usando ese tipo de tecnología para malos propósitos. para hacer los cuentos del tío, ¿cierto? Siempre eso va a ser un riesgo en general. Lo mismo con temas de imágenes, y eso es un tema bien universal. Desde el punto de vista del lado más positivo, digamos, es que el poder tener una herramienta que imite tu voz tiene un valor increíble para algunas personas que están con problemas severos, ¿cierto? Hay gente que tiene ELA, por ejemplo, que tiene algún tipo alguna de patología, digamos, claro. que no puedes hablar y te estás con tus capacidades mentales plenas, digamos, pero tienes algún problema. Sin ir más lejos, tenemos un caso emblemático de nuestro amigo, ¿cómo se llama? El físico Stephen Hawking, digamos, que tenía que reproducir su voz y tenía un tema ahí. Sí, lo que pasó con él es que su voz que le hicieron, ¿cierto? Se transformó esencialmente en su voz, digamos. Exacto. Después a él le ofrecieron actualizarle por una voz más natural, pero él ya consideraba, no quiso. Se acostumbró. Él consideraba que esa era su voz. Ya llevaba tantos años y lo tenía tan embebido, y de hecho, para todos nosotros, esas voces así como bien robóticas nos suenan a Stephen Hawking, ¿sí? Entonces, claro. Eso es algo natural, pero si tú piensas en alguien que, no sé, el caso, ¿cierto?, de alguien que no puede hablar, que tenga alguna enfermedad, ELA, por ejemplo, que te afecta finalmente todos los músculos y finalmente no puedes hablar, y sin embargo puedes transcribir de alguna forma con algún movimiento remanente que te queda, usas las voces genéricas que vienen en no sé, por los programas que usan SAM de Microsoft o cosas así, que no es tu voz y hace que te sea mucho más frustrante la sensación. Por lo tanto, la posibilidad o sea, sin duda es útil, pero hay un tema emocional, digamos, de cuando tú hablas, escucha que en el fondo está hablando alguien más por ti. Entonces, han habido varios casos interesantes de gente que ha querido generar esto, y eso ya se ha transformado en un beneficio de esta tecnología. El caso emblemático, creo que es el de Val Kilmer, creo que se llama este actor. El actor que tenía, me parece que tenía un cáncer laríngeo y nada, en algún momento le hicieron una voz sintética específica que sonaba muy bien, muy parecido como él, digamos. Ahora, lo que hacen en estas pequeñas, cuando tienes un pequeño muestreo de unas pocas palabras, lo que usan es un modelo genérico que dice, ok, tú eres, qué sé yo, un hombre de tal edad, de tal zona, vienes de este país, y te clasifican, te empaquetan en algún tipo de tipo de voz tradicional, y lo que hacen es darle algún efecto como de timbre, cosas muy menores, de rítmica, de algún tipo de cierta dinámica del habla, más que de la calidad. Entonces ajustan un poco la calidad sonora y ajustan un poco el tema de rítmica, y con eso te dan algo que suena parecido. Pero si entras en el detalle, en realidad tiene varias diferencias que son bien notorias. O sea, tal vez funciona para el cuento del tío porque cortito, bajo presión, una pitanza y que suena algo así, puede ser, digamos, pero si se trata de usarlo como tu voz, con una persona que tiene la necesidad de tener su voz, cierto, de vuelta, sobre todo cuando no puede hablar, claramente no es el caso, digamos. Oye, me estaba acordando de un problema con eso en aplicaciones prácticas. Hace algunos años atrás me llamó alguien que era de un área tecnológica de un banco y nos empezó a contar varios problemas que tenían que resolver. Y uno de los tantos problemas tenía que ver con voz, pero al revés, que es lo que se llama la síntesis de voz, por lo que nos están escuchando, que es cuando se genera voz artificial. ¿Y cuál es el tema? Que ellos tenían estos famosos generadores o sintetizadores, los famosos TTS, digamos, que se llaman en inglés. Pero pequeño detalle, me decían, tenemos problemas grandes, porque nosotros queremos tener algo que llame a un cliente porque tenemos un problema con las cobranzas.
Entonces tenemos que hacer una llamada telefónica automática para llamar a los deudores. Pero ¿cuál es el problema con la voz que le ponemos? Que es tan robótica que cuando levanta el cliente, cuelga y no alcanza a durar un par de segundos y se cuelga. No, esto es una máquina. Así que, entonces decía, necesitamos generar una voz que sea lo más natural, incluso tenga cierta entonación de tal forma que por lo menos el cliente no me corte al segundo. Entonces, claro. Yo creo que hay un montón de aplicaciones prácticas en el que generar esas variaciones es extremadamente importante. La dinámica de no solo de reconocimiento, sino también de generación de voz, con estas técnicas, ¿cierto? Concatenadas, que es esencialmente lo que se usa, todavía tiene desafíos importantes con respecto a la naturalidad, a ese detalle, ¿cierto? Que tiene que ver con reconocimiento de emociones, ser capaz de mostrar y ser capaz de detectar como pequeñas sutilezas de intenciones cuando crees que la otra persona no está seguro, o crees que la otra persona está enojado. La forma que uno tiene me imagínate, alguien que está llamando para cobrar tiene que estar súper atento y ser súper amable para tratar de lograr que la cuestión funcione, porque si uno va a pelear... le estoy llamando para cobrar, no, como que no me van a escuchar. Entonces, ofrecer algún tipo de solución. Entonces, todo eso requiere como un manejo emocional que hoy día los sistemas automáticos no tienen. Hay investigación con respecto a esto. O sea, un problema abierto. Y es complicado porque si tú piensas que todo esto se entrena esencialmente con data, esa data típicamente es gente que está hablando normal, no es gente que está gritando, ni gente que está emocionada, ni gente... Entonces tienes que agregarle algo que no tiene y eso requiere pensarlo de una manera totalmente distinta. Claramente. Oye, vamos a dar la bienvenida aquí, que tenemos a Arturo Salas, que nos está escuchando desde Concepción, también Juan Neira, que está en Santiago, y el mismo Juan Neira tiene una pregunta interesante, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando. Dice... ¿cómo se puede garantizar la privacidad y la seguridad de los datos de voz recopilados por los sistemas de reconocimiento de voz? No es menor, muy buena pregunta, porque está conectado con lo que hayamos hablado de la aspiranza, o que alguien me robó la voz y eso puede usarlo para fines perversos. La verdad es que es una pregunta complicada, porque el tema de la seguridad y la confidencialidad, digamos, es complicado. Es complicado porque hoy en día casi todos los elementos donde capturan tu voz, ¿cierto? Muchas veces procesan esos y son parte de los acuerdos que tú firmas sin en la letra chica de tu porque teléfono. Porque te dio la cuenta gratis, entonces dijiste a todo que sí. Claro, esencialmente, por ejemplo, son a nivel muy básico, digamos. Tú aceptas, no sé, puedo hacer una llamada por WhatsApp, que a mí mismo me pasa, digamos, en mi casa tengo tan mala señal de teléfono que puso más el llamado de alguna aplicación y tú te das cuenta que por debajo de eso los acuerdos, los términos del contrato que uno hace cuando instalas la aplicación, hace que esencialmente tienen la capacidad de manipular tus datos para, por supuesto, con ciertos elementos, pero es muy difícil poder asegurar que tus datos no se van a usar, porque ellos lo necesitan también, en parte, para hacer su pega, para poder decir, vamos a codificar tu señal, vamos a procesar esto, vamos a manipular para poder transmitirlo al otro lado, y eso implica también manejo de la información. Te pueden decir que está encriptado en la transmisión, pero el proceso del análisis de la data para poder hacer eso no es buen tema. En el fondo hay una delgada línea que separa la utilidad que vamos a sacarle para el beneficio de usted mismo como usuario versus lo que podemos extraer para otras cosas. Y eso es importante tener en cuenta, porque también uno tiene mucho la idea de que todo va como en contra de ti, digamos, que me quieren robar, que ahí está el negocio, pero si también fuésemos demasiado exigentes con este tema, probablemente estaríamos limitados a qué tipo de proceso hacen con tu señal al principio para poder codificarla y poder mandarla. Entonces, si tú no quieres que tu señal sea manipulada, entonces no la van a poder transmitir, porque hoy en día la síntesis, todo es síntesis. Claro, ¿y qué implica manipular? O sea, en el fondo te pone un obstáculo para las empresas que desarrollan tecnología. Digamos, ¿no? Y todo es síntesis, es decir, cuando tú hablas por teléfono, desde el códec más básico de tu teléfono celular, digamos, eso no son los datos que se llegan y se transmiten, se codifica en un sistema para poder mandarlo con bajas tasas de transmisión
y no son los datos de audio los que están transmitidos, son los coeficientes del resonador de tu tracto vocal. Entonces, qué complicado. Si tú no les das permiso para que hagan un trabajo básico de codificación, no hay como ni siquiera poder hablar por teléfono. Entonces, es efectivamente una línea delgada y yo creo que tenemos que movernos en el sentido de buscar un equilibrio entre lo que... Porque también hay beneficios asociados, es decir, que alguien pueda, no sé, pues, en su momento haya podido tener acceso a los audios y que haya podido hacer la transcripción nos permite tener hoy día la tecnología que tenemos. Entonces, una por otra. Hay que entender que parte de la evolución requiere que los accesos sean de uso universal. Y lo mismo pasa, ya me voy a pasar un plano totalmente distinto, en temas, por ejemplo, como en investigación, donde alguien, no sé, hace un trabajo experimental, se gasta la vida entera en poder tomar datos, un esfuerzo gigante, y esos datos, claro, la primera persona que los debería usar es quien hizo el experimento. Por supuesto. Pero en realidad, si tú piensas que, bueno, eso fue invertido con fondos públicos y hay todo un cuento, y debería ser universal, un bien público. Digamos. Pero si tú le preguntas a él, esa persona o a ella te va a decir, no, pues si yo trabajé en esto, es mío. El esfuerzo es mío y no quiero compartir los datos. Y eso es parte del cambio de mentalidad que también tenemos que tener, que hay cosas que tiene algo de sentido compartir. La línea es muy complicada, delgada, es para saber dónde está lo que te podría hacer un perjuicio, digamos, dónde está lo que te hace daño y dónde está lo que es un beneficio global para el planeta, digamos. Oye, aquí tenemos nuevamente una pregunta de Juan Neira que nos dice, que no sé si tú eres familiar con lo de blockchain, pero él me dice si la tecnología blockchain podría ser una alternativa para mejorar la seguridad y privacidad de datos de voz, como enfoque de seguridad. No, en realidad es mucho más allá. La verdad es que no sé cómo podría vincular las dos cosas. Es complicado porque en general el tema de voz, lo que uno quisiera, ¿qué es lo que quieres proteger, digamos? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que quieres proteger? ¿Quieres proteger que no se sepa lo que tú dijiste, es decir, la transcripción, la información que está detrás? ¿O la información fonética, los sonidos propiamente tal? ¿O quieres proteger para que no me hagan pitanza? Tu timbre sonoro, tu calidad sonora. Yo creo que son elementos distintos. Si tú quieres pensar en protección de la información, claro, en general el contenido mismo, la intención de lo que estás conversando, yo creo que ahí está súper delicado y probablemente... tú dices en el fondo, si protegemos la conversación que tuviste o versus los patrones de tu voz. Exacto, que son dos problemas distintos, porque uno tiene que ver con un tema más como casi biométrico, que es como mi voz, mi tono, por lo tanto no quiero que otras personas usen eso. Y eso tiene más sentido de protección porque busca algo como individualizado. En cambio, lo que tú dices, lamentablemente yo creo que hoy en día estamos medio jodidos con eso, porque hay no sé, pues en Estados Unidos, por ejemplo, había toda una ley, ¿cómo se le llamaban? El acto patriótico, no sé si te acordás de eso, que todavía está en pie, que tienen acceso a elementos asociados a la información que tú dices, porque si empiezas a hablar por teléfono, por muy encriptado que esté, yo hablo contigo y planeamos un ataque terrorista, eso es algo que alguien quería ser capaz de poder identificar. Entonces, hay todo un tema que con eso que va a nivel de seguridades internacionales, que es delicado. Es un tema súper delicado, pero si tuvieras que pensar como en tecnología tipo blockchain o algo así, yo lo vería más como en ese ámbito, en ese ámbito, más que lo biométrico. Claro. Oye, saludamos también a Alan Reyes. Hola Alan, ¿qué tal? Que nos está escuchando desde Concepción. Y a Zulay Galvis, que después se me puede decir de dónde nos está escuchando. Pero más que pregunta, hace un comentario, es muy interesante, porque en el fondo dice que debería haber un equilibrio ético entre la funcionalidad y la privacidad. Sí, fíjate, el equilibrio ético también es súper importante porque me estaba recordando, de hecho el año pasado salió en algún medio de prensa, o en varios, este caso, o más de un caso de un papá, que se le había fallecido el hijo o la hija, y había clonado su voz, y tenían una suerte de avatar, ya con el hijo fallecido, de que reproducía su voz. Entonces, como, claro, el punto de vista de él puede ser interesante, pero es como bastante técnico, digamos. Entonces, claro, ahí se mezcla harto con lo ético, digamos, hasta qué punto puede llegar. Sí. Mira, son temas de discusión bien
especiales, Son profundos. porque al final esto es como me imagino como lo de las fotografías. Claro. Es tomar una fotografía de una persona que fallece, ¿cierto? Para ti te trae recuerdos y me imagino que es algo que uno quiere tener, digamos, ¿cierto? Mirar encima que le das vida. Exacto, como que revives elementos y todo. Si la tecnología nos permite que eso trascienda, que, no sé, pues, eventualmente ver un video, y ya no es solo la fotografía, es escuchar la voz de la persona. Si la tecnología te permite extrapolar esos videos, extrapolar esos audios y poder tener algún tipo de interacción con una versión virtual de esto, Un avatar. un avatar, yo veo que tiene cierto sentido y no es tan lejano a lo que hacemos hoy en día, que es como mirar videos y mirar son regresiones de lo mismo, digamos, pero es en el mismo espíritu. Entonces, tan macabro no lo encuentro. Ahora, el problema de esto es que siempre son medios complicados en función de lo que estábamos hablando recién, que es que esa otra persona no lo autoriza, a lo mejor lo puede hacer en vida. Es el tema, o ahí hay un tema que también pasa con fotografía, ¿cierto? Si alguien te saca una fotografía y tú no quieres que esa fotografía, ¿cierto? Pero que ni siquiera le preguntaste, llegaste y lo tomaste. Claro, también hay un tema delicado, ¿cierto? Me parece incluso que hay varios sistemas como el Google Street, ¿cierto? Que sacan fotos de las calles y todo y borran, las cosas porque hay un tema legal detrás de lo que implica como sacar una foto sin el consentimiento, porque es como que hace, no sé, pues Matías en ese lugar. Claro, porque está en esa dirección, digamos, no es su casa, digamos. Exacto, ¿qué hace saliendo de ahí? Entonces, el asunto es complicado por eso, pero en estas dimensiones yo creo que podría eventualmente tener cabida, porque apunta, digamos, a una cosa natural de los seres humanos, que es querer como mejorar esa interacción, es como darle un nuevo nivel a lo que sería tener un recuerdo de una persona, digamos. Oye, me estaba acordando a propósito de esto, dónde estaba la casa, llevaba al tema que hablamos de Google Street, de las imágenes, pero me acordaba de un comercial hace varios años atrás, creo que era una cerveza, la Heineken o algo, que un tipo iba con su amigo supuestamente a un bar, estaban tomando, pasando lo mejor, se supone que no tenía que estar en el bar. Entonces la esposa lo llamaba y en el bar tenía una caseta especial. No me acuerdo de qué era. Era de cerveza, pero era como argentino. Sí, algo así. Y se metía esto, una caseta pero hermética, y le ponían sonidos de oficina. Entonces, ¿dónde estaba? Dice, no, aquí estoy en la oficina, aquí se escuchaba, no sé, imprimiendo. Sí, me acuerdo de eso. Sí, oye, y lo otro, un poco retomando lo que habíamos hablado al principio, lo que yo también comentaba en la introducción al programa, me acuerdo que hay un conocido nuestro, el profesor Néstor Becerra, de la Universidad de Chile, que en época del COVID, ahí desarrollaron algunos pilotos que tenían que ver con la detección de COVID a partir de la voz. De hecho, tenían una aplicación, un prototipo, que básicamente tú llamabas a un número telefónico y tú tenías que dar una muestra de tu voz y automáticamente ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué tanto se ha avanzado con eso? Mira, ese tema se acerca más a lo que yo finalmente investigo, digamos. Yo no trabajo, mis temas de investigación no son necesariamente en transcripción o en síntesis de texto, sino más bien en la información que trae la voz y cómo poder usar esa información. Si es que hay alguna irregularidad en la persona. Exacto, hay muchas cosas y si lo pensamos como desde el principio con elementos básicos, uno tiene la capacidad, ¿cierto?, a nivel auditivo, de a quién uno conoce, ¿cierto?, de reconocer si la persona está triste, si la persona está resfriada, por el tono de voz, si la persona está enojada, y no es solo por el tono de voz, por el tempo al hablar, ¿cierto?, por los cambios que genera al final, y somos súper sutiles. De hecho, estas pequeñas variaciones en frecuencia fundamental para nosotros traen un montón de información. El decir hola y decir hola, claro, cambia así como en serio. Las implicancias son, pero un montón. Y son pequeños cambios de un 10% de la frecuencia aquí y allá. Entonces, nosotros tenemos un nivel de procesamiento auditivo y asociado a interpretar con que eso significa algo, que quieres decir otra cosa, que es gigante. Y en parte lo que buscan estas herramientas
es como cuantificar, hacerlo más objetivo estas capacidades que tenemos. Y en el caso del COVID, que hubo varias iniciativas. Sí, sí. También una en Israel, si no me equivoco. Hubo varias iniciativas, había una en Estados Unidos, se generaron varias startups en universidades, me acuerdo que Carnegie Mellon generó también un sistema, y el espíritu esencialmente es que es parte de lo que los mismos médicos hacen cuando alguien tiene algún problema respiratorio pulmonar, la forma en que suena la tos de la persona. Diga retitreo. Tiene mucho cuento, claro. Digamos. Mi profesor guía en la Universidad de Purdue era especialista justamente en simulaciones respiratorias de los pulmones, de cómo suenan los pulmones. Y él era capaz de como simular qué es lo que, en función del sonido que tiene una persona cuando respira, y los gringos llaman el whistle, que es como el silbido que tiene cuando es normal y cuando es anormal. Y respira y suena como... Sí, como el pitito. Claro, los médicos ocupan el estetoscopio y escuchan más fuerte, digamos, esto, pero es algo que uno también conoce, que la forma en que respira, la forma en que la tos, la clásica, ¿cierto? La tos de perro, la tos de no sé qué, que lo que buscan es como diferenciar como ciertas calidades distintas sonoras en la forma en que una persona puede toser. Entonces, hay mucho que se podía hacer en base a cómo toses, o cómo hablas, o cómo son tus inflexiones, esencialmente por cómo está modificado tu sistema fonatorio. Entonces, tiene mucho potencial, pero lo que me gusta de la idea es que abre como la conciencia a nivel de la sociedad de que la voz en general trae mucho más que información vocal, mucho más que el lenguaje, ¿cierto? Hay un montón de cosas que tienen que ver con estados mentales. Cuando una persona está triste, habla más lento, tiene más pausa, las inflexiones de voz son distintas, y eso tú lo puedes cuantificar, y hoy en día se está trabajando mucho en eso, y hay mucha investigación, y con muchas ganas de que salga al mercado rápidamente. Hay aplicaciones. El otro día bajé una que se llama Sonde Mental Fitness, creo que se llama. Es una empresa que me imagino que están en Estados Unidos y que tienen un tema asociado a ser capaces de identificar estos elementos, ser capaces de capturar estas diferencias, y se basan en investigaciones que se están haciendo en distintos lados. Uno de los investigadores, un colega mío, Tom Quartieri del MIT, que ha trabajado mucho en esta historia como de capturar información de lo que ellos llaman carga cognitiva al tema de la voz. Que va mucho más allá que el sonido propiamente tal, digamos. Claro, que tiene que ver con en qué estado mental estás, si estás triste, si estás enfocado, si estás, qué sé yo. Exacto. Y han podido capturar un poco el potencial de eso, que para mí, aquí yo veo donde la inteligencia artificial va a tener un rol fundamental, porque requiere manejar información cruzada, no solo de voz, sino poder identificar algún otro tipo de señal, ¿cierto? Vincularla con lo que puedas detectar a nivel de cierto pulsos cardíacos. Casi multimodal en el fondo. Exacto, donde tú vas cruzando información con la posibilidad de poder ayudar en diagnóstico, ayudar, imagínate, en telemedicina, en consultas. Hoy en día las consultas psicológicas es súper común y es mucho más fácil. A la gente cada vez le gusta más poder tener consultas psicológicas en su casa. Exacto. En su casa, y por lo tanto poder ayudar a cuantificar cuál es ¿cierto? Tener algo automático que corra por detrás y que te diga, sí, esta persona efectivamente, veo que no sé qué. O sea, sin ir más lejos, imagínate la misma época del COVID, donde no podíamos salir mucho de la casa. Tiene una tecnología que, en vez que viera un médico solamente llamando un número telefónico, te dijera, sí, en esta probabilidad que tenga, tenga COVID. Y hay varias enfermedades donde la cosa se hace realmente disruptivo. El Parkinson es una de ellas. Porque el Parkinson tiene una cosa bien especial, que no hay un examen como de sangre, ¿cierto? No hay un biomarcador único que te diga usted tiene Parkinson porque la gotita de sangre le da que tiene tal componente más que otro, sino que es funcional. Te hacen hacer un test, te hacen escribir algo, te hacen... Es mucho más completo. Te hacen todo un tema como de cómo operas frente a distintas situaciones, y eso les da un indicador. Y ese es como el estándar médico. Claro. Y si tú pensás, uno de los reflejos tempranos tiene que ver con rigidez de la musculatura, y uno de los músculos más chiquititos y más finos tienen que ver con los asociados a los movimientos de tu lengua, los asociados con la rigidez en tus cuerdas vocales. Por lo tanto, si tú puedes detectar como micro variaciones
que se salen del estándar, ¿cierto? Regular, claro. Puedes detectar esto. Y esto es algo que se hace 20 años ya y que ha ido avanzando muy fuerte en detección temprana de Parkinson usando voz. Usando voz, qué interesante. Sí. Lo interrumpí un poquito, Matías. Le damos la bienvenida aquí a ver quién, aquí, allá está más conectado. Bueno, a Hugo Césped, cierto que había preguntado blockchain. Leonardo Cárdenas, hola Leonardo, dice, bueno, vuelve al tema de la ética, dice, en este contexto de la ética, además de existir errores por el acento, por ejemplo, o hablantes no nativos, ¿cómo abordar, por ejemplo, el temor de la diversidad en el lenguaje a objeto de que no sea interpretado como discriminación? Otro tema sensible, digamos. ¿Cómo está el tema de la discriminación? Es porque eso es algo que ha entrado hace poco, en realidad. Porque hasta ahora todos se preocupan de los temas tecnológicos, digamos, pero no del... Sí, bueno, buena pregunta. Es buena pregunta. En general, a ver, con los temas de género, hay harta investigación relevante. En Estados Unidos me ha tocado ver, hay está mucho más maduro, digamos, cómo enfrentar el cuento, ver los temas de género. Y uno de los temas más delicados con el cuento de género es la identidad como física, claro, versus la identidad de género. Claro. Y el mismatch más terrible que suele suceder es la voz. Exactamente. Es la voz, porque una persona puede sentirse de un género y su voz refleja otro género. Entonces hay harto trabajo de poder generar cambios, ayuda para entrenamiento, y hay gente que de frentón tiene cirugía también, por supuesto, que permite cambiar. Entonces, hay todo un tema con género asociado, pero la pregunta de él apuntaba más como hacia el lado... De la diversidad en el lenguaje, objetos de que no sea interpretado como discriminación. Ya. Bueno, yo creo que es parte de lo que hablamos antes, que tiene que ver con... los sistemas en general como de identificación, de reconocimiento de habla, todavía les faltan aristas, ¿cierto? Sí. Les falta, como comentábamos, el tema de los acentos. Más diversidad. Y también les falta estos cuentos de voces que tengan géneros diversos y que representen escenarios distintos. Lo mismo con personas que tienen enfermedades vocales, que tengan voces disfónicas. Hay gente que va a tener como distintos timbres, calidades y formas de hablar que todavía no están capturados, no están bien representados y tienden a... Y me imagino que a la gente que sufre esto debe ser frustrante, digamos, que no te reconoce bien, no te entiende lo que estás diciendo. Exacto. Y el nivel de frustraciones con estas tecnologías es súper bajo, digamos. Si tú le hablas a esto, le hablas a Siri y Siri no te entiende, a lo mejor a la segunda, pero la tercera ya no. Digamos, y es como, entonces, estas tecnologías tienen que ser muy robustas y tienen que ir madurando en ese sentido. Exacto. Saludamos a Víctor Yáñez, a Rolfo Luco. Rolfo Luco está de Concepción. Después hablamos internamente, Rolfo, porque otro tema. Tenemos otro también anónimo, pero aquí no se ve. Bueno, si me puede dar el nombre, dice que es de Concepción. Y pregunta, bueno, este es un tema que indirectamente también estábamos hablando. ¿Qué opinan de poder generar la voz de actores y hacer un doblaje a otro idioma, pero con las voces originales? Bueno, lo mismo, en el fondo estamos hablando de la generación. Sí, yo creo que ese es un lindo problema. En general, sí. el tema de la voz y el cine, digamos, tiene mucho espacio muy interesante. Una de las cosas que primero se trabajó eran el syncing, el lip sync, ¿cierto? Sí, la lectura labio. De que se sincronice bien, claro. Porque muchos si es que no, el 90%, digamos, o sea, cuando hablo de mucho, es casi todas las cosas que uno ve en el cine han sido grabadas en vivo con algún tipo de micrófono, pero después se doblan. Y el doblaje es un trabajo, es un tema enorme de poder doblar y que suene natural y qué sé yo. Y una de las cosas que se ha podido hacer es mejorar ese proceso que es muy manual. Los ingenieros en sonido tenían que tratar de hacer esto, los actores tienen que entrenar, tienen que repetirlo muchas veces. Sí. Entonces es difícil, es súper difícil. Y una de las cosas que se hizo con inteligencia artificial tempranamente, ya hace como casi 10 años, que se logra mejor sincronía entre grabaciones que estén asincrónicas,
Con el movimiento de los... Claro, y como con la intención que se dijo original. Por lo tanto, las grabaciones originales, las de referencia, las que se hacen en vivo, que están llenas de ruidos, Sí. llenas de cosas que no sirven al final, Claro. pero te pueden dar como la intención original y te ayuda a hacer el syncing. Eso es una tecnología que hoy en día ya está más o menos madura, y lo que falta es justamente la capacidad de que se mantenga el carácter del actor vocal, digamos, en el sentido de que muchos de los personajes nos pasa, porque cierto, las películas dobladas siguen siendo muy comunes, Sí. y hay actores de doblaje, digamos, que le dan, algunos son buenos y le dan intención. En mi casa a los niños les gustan un programa Clarence, que es de monitos animados, sí me acuerdo, y es muy divertido, y les gusta, y yo trato de incentivar que vean cosas en inglés, y les gusta ver algunas cosas en inglés, pero siempre está el debate de si es que Clarence lo van a ver en inglés o en español, porque les gusta más la voz en español que en inglés. Pero suele ser el caso contrario, suele ser como los actores vocales, los mismos actores originales, le dan un carácter súper único a la voz y se pierden el doblaje. Entonces hay todo un espacio interesante como de tratar de mantener ese espíritu hacia un nuevo idioma, pero viene con la dificultad del Yo creo que una dificultad todo que va a incentivar al desarrollo de la investigación y desarrollo en ese ámbito muy rápido, porque es altamente lucrativo para toda la industria. Sí, claro. O sea, de películas. Porque, no sé, pues tú ves una película típicamente de animación, ¿cierto? Claro. Y tú ves las personas que trabajaron acá, son súper grandes actores, y qué sé yo, y llegan en español y claro, y son desconocidos y no tienen... Entonces, yo creo que efectivamente hay un potencial enorme, y no sé, pues escuchar a alguna superestrella hablar en tu idioma y que suene como esa superestrella. Joder, claro, ¿dónde viene? Claro. Oye, Juan Neira de aquí pregunta, bueno, ya habíamos saludado a Juan, también saludamos a Rodrigo Azar. Juan pregunta, ¿se puede detectar el estado cognitivo? Algo ya hemos conversado, parece, de la persona mediante la voz, como por ejemplo, si la persona está en condiciones para ejecutar una tarea compleja o peligrosa. Sí, qué interesante la industria también. Sí, de hecho, los conductores de camiones industriales, digamos, minería. Sí. Ese es un tremendo tema. Él mencionaba el caso de Tom Quartieri, que es un profesor del MIT con el cual he tenido la fortuna de colaborar, y él se dedica justamente a ese tema, y financiado por DARPA, por Defensa, ¿cierto? Donde las operaciones delicadas son de carácter militar, entonces es como todo un cuento. Y ellos, claro, han podido avanzar mucho en eso, al punto de liberar algunas de estas ideas y tecnologías para otras aplicaciones. Aplicaciones civiles. Sí, así que la respuesta a eso es sí, en general se puede. La pregunta es con qué nivel de confianza quieres trabajar. Estas cosas tienen harta incerteza, y uno tiene que decidir, bueno, hasta qué punto. Estas son como recomendaciones, casi nada te va a decir esta persona está totalmente incapacitada para tomar decisión, pero te dice vaya a ver un especialista porque pasa algo. Me parece riesgoso que vaya a tomar esta actividad o que esté en condiciones de liderar alguna operación o qué sé yo. Entonces, eso sí existe, y eso, la idea es que se traspase del mundo de la defensa, que la verdad es que ha pasado con millones de tecnologías que parten en defensa, y que después se transfieren al mundo civil. Y que existen después en el mundo civil, y con un montón de beneficios para la vida cotidiana. Entonces, lo que yo veo es que esto sí va a pasar, y ya está llegando a otras cosas. Como decía, hay aplicaciones que te dicen información de tu carga cognitiva, todavía no están vinculadas a una tarea específica, sino como tu día a día. Pero si tú puedes hacer una versión de eso, puedes investigar el caso, puedes ver qué tipo de demanda cognitiva requiere, no sé, pues, algún operador en minería que más encima tienen falta de oxígeno, entonces... Y se queda dormido, se puede quedar dormido cuando está conduciendo. Y es más complicado. Entonces, el tema es posible, y se puede avanzar mucho más en eso, y yo creo que eso va a ser un tema, porque en minería el nivel de prevención de riesgo es súper alto. Es súper alto, porque un error... Un accidente puede... Un accidente fatal, y más encima las pérdidas millonarias. Tenéis dos componentes. Y son súper críticos con el tema. Exacto. O sea, una falla en un problema puede implicar que se cierra una operación, o que para varios días hasta que se haga una investigación. Y hay mucha presión, por lo tanto el nivel de prevención es alto.
y este tipo de cosas son bien comunes. Ahora, lo que suele suceder en el mundo minero es que a los operadores mismos, al usuario final, el que va a llevar la máquina, lo que sea que se invente, digamos, son bien reacios a como que estas cosas puedan indicar que no se está desempeñando bien. No, ahí olvídate. Entonces, van a hacer la cruz. Sí, pues entonces eso es un tema bien delicado, y cuando se han hecho cosas que son sensores, que se llevan o que monitorean algo, en general los viejos se lo sacan y no quieren saber nada, porque hay mucho riesgo me esperaba que iba a decir eso. A que esto me va a perjudicar. Claro. Entonces, tienen que existir sistemas que permitan hacer esto de forma no invasiva, que de alguna manera sean lo más básicos posible, pero robustos, para poder efectivamente ayudar a la gente sin tener que ponerse una chaqueta. En su momento había una chaqueta que les ponían a los operadores, lleno de sensores, todos los días se la ponían. O los cascos con sensores para determinar cuando se está quedando dormido. Sacaban la chaqueta y la dejaban en el asiento. Claro, exacto. Oye, aquí tenemos a Rodrigo Azar, dice, hola, dice, ¿se imaginan que hablas por celular en castellano y del otro lado te escuchan en inglés? ¿Qué retos? Aquí que falta algo. ¿Qué tan cerca estamos de eso, digamos? Parece que he visto algunas cosas. Estamos súper cerca. Microsoft ya tiene un cuento. Lo que todavía hay una latencia asociada al proceso. Claro. Es baja para lo que uno se imagina que hay detrás, digamos, claro, de un par de segundos o algo así. Claro. Pero uno quisiera que estas latencias vayan bajando y que tengan toda la robustez que uno quisiera, digamos. No es perfecto todavía. Claro, pero existe, es traducción simultánea en tiempo real, es el desafío. Y como te digo, Microsoft ya tenía un cuento, me parece que lo tenían embebido en Skype, pero yo no... Es que te iba a decir eso justamente, yo me pareció escucharlo mucho tiempo atrás en Skype, parece que había... Sí, Microsoft compró Skype hace años atrás y le puso este cuento. Skype, yo no sé cómo está como empresa, digamos. Yo ni siquiera lo he escuchado mucho actualmente, después cuando apareció Zoom, digamos, como que perdieron mucho terreno en la pandemia, así que no sé cómo están, pero sé que tenían un cuento de tecnología ahí, no lo he visto en otras plataformas como Zoom o... Pero va para allá el tema. Sí, probablemente en la que es de Microsoft. ¿Cuál es? ¿Meet parece? ¿Microsoft Meet? El Meet seguramente lo va a incorporar luego. O Teams, uno de los dos. Perdón, no, el Meet de Google. Sí, Teams. En Teams probablemente es algo que lo podrían incorporar, que lo pueden sacar de Skype. Pero la tecnología existe. Y lo que le falta todavía es esa dinámica como natural, como que sea como a medida que está saliendo el sonido, que con una latencia de pocos milisegundos. Y no como a la hora después que llegue la traducción del otro lado, digamos. Pero no es tan largo, son pocos segundos. Sí. Pero es suficiente como para que sea un poco frustrante en el sentido de que no se sienta tan instantáneo, digamos. Exacto. Oye, y aquí ya la última pregunta, porque ya estamos ya en la hora para ir cerrando esto. Leonardo Cárdenas, hola Leonardo, dice, muy interesante, porque te iba a hacer esta pregunta y con tanta pregunta a veces se me olvidó. Dice, más allá de la voz humana, dice, existen estudios con estas técnicas en mascotas. Me pareció ver en algún momento, años atrás, que una startup norteamericana que sacaba algo, pero no sabía si era broma o no, digamos, que interpretaban los sonidos de un perro, digamos, incluso. Sí, mira, yo la verdad es que no tengo información como concreta, pero puedo darte mi parecer, digamos, en el sentido de que en general la comunicación de animales es bien interesante y es bien efectiva. Es decir, lo que nos falta es entender lo que la intención o el mensaje que quiere comunicar. Porque tú tienes la gente que estudia biología animal, comportamiento animal. Hay mucho temas de los cantos, por ejemplo, en pájaros. Y los cantos de pájaros, ellos tienen hay todo un estudio de que se han grabado millones de pájaros y los analizan por, ¿cierto? Cuando están en época de apareamiento, cuando están en época de, qué sé yo, en previos a etapas migratorias, y los cantos son distintos. Y los animales, incluso por distintas especies, son increíbles. Porque tú escuchas los pajaritos que están en una banda o en otra banda, y si tú los mirás en un análisis de tiempo-frecuencia,
es decir, mirar las frecuencias que tiene cada uno de esos sonidos a lo largo del tiempo, vas a ver que son como si fueran distintas estaciones de radio. Algunos están en una cierta banda comunicándose, otros están en otra y otros están en otra. Por lo tanto, Claro. solo mirando, si tú miras ahí una cierta banda, puedes escuchar solo los gorriones y no los otros. Claro, que claro. los otros usan otra banda. Es insólito. Qué interesante. Y los niveles de fluctuaciones y eso te dicen mucho de lo que pasa. Así que yo creo que sí es posible hacerlo por lo que he visto a nivel de la dinámica como acústica y en las señales que tienen, y probablemente lo mismo pasa con otros animales y Pero mascotas. Matías, en digamos. ese caso, lo que está diciendo que es muy interesante, técnicamente sería más o menos complejo que la voz humana, o son cosas diferentes nomás. Yo creo que la dificultad principal es el etiquetado. Ah, claro, es la dificultad principal, es tratar de entender efectivamente cuál es la intención. Porque la gente que estudia, ¿cierto? Y graba sonidos de animales, ¿cierto? Tiene que tratar de decir, bueno, este es el tipo de sonido que está, no sé, pues, en época de apareamiento, que está moviéndose o que está en peligro, sí. y tratar de poder darle algún tipo de sentido que te permita después decir, tiene hambre o está contento, qué sé yo. Entonces, yo creo que por ahí hay mucho cuento difícil que pasa más como por psicología, pero desde el punto de vista acústico, tienen una estructura bien sencilla, digamos, porque no está como toda la riqueza fonética que tenemos nosotros de todas las distintas pequeñas sutilezas, sino probablemente más tiene que ver con la intensidad, con el tono en que estás y como con la temporalidad, la repetición. Pues te preguntaba, se me imagina que en algunos aspectos puede ser bastante más como o sea, yo veo que como herramientas de codificación son más sencillas desde el punto de vista de la señal, pero la interpretación de la data es donde nos quedamos cortos, digamos, que es lo que quería efectivamente. Oye, solamente el último comentario que me hace Zulay Galvez, dice que efectivamente hay una aplicación para gatos llamado Meow Talk. Claro, yo he escuchado para perros, ahora me digo para... Habría que ver qué es lo que hay detrás, digamos. Habría que ver qué es lo que hay. Pero desde el punto de vista, si lo pensáis como señales, es totalmente factible. Lo que pasa es que alguien tuvo que apostar a decir, yo creo que mi gato, cuando dice miau en esta forma, o se mueve así, digamos, quiere comer o quiere salir. Y hay gente que conoce a su gato y que ya tiene como la intención de poder decir, yo etiqueto estas señales. Pues ya lo conoce ya. Claro, pero no sé qué tan robusto será eso para otros gatos, o para otros perros, o para otras mascotas en general. Así que hay todo un tema. Qué interesante, digamos. Sí, está bueno. Oye, muchas gracias, Matías. Bueno, ya estamos, te agradezco bastante toda la conversación. Tuvimos bastante interacción con el público hoy día. Excelente. Así que muy interesado en el tema de la voz, tanto humana, las patologías, y con animales también, que es un tema que cada cierto tiempo sale, digamos. Así que te agradezco. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, le agradecemos a nuestro fiel público, digamos, que está más o menos cada 15 días en nuestro programa. Hoy día hablamos de un tema súper interesante que incluso puede dar para otro programa, que también hablemos con Matías de lo que está tras la voz y la relación con la inteligencia artificial, que de hecho, dicho sea de paso, yo creo que muchos avances importantes se han hecho en voz, gracias a que tienes técnica o tecnología mucho más sofisticada ahora que lo que era antes, ¿cierto? Así que le agradezco a todos, digamos, y nos vemos en unos 15 días más para otra sesión del programa con otro excelente invitado como hoy. Así que tengan una buena semana. Adiós. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.